interno. ¿Esto qué quiere decir? Que que la Oficina de Control Interno no solamente copia y pega la evaluación que le pasó la Oficina de Planeación, sino que si pueden consultarla, si tenemos aquí Oficina de Control Interno, la circular 4/2005, que nos indica que también se deben tener en cuenta otros aspectos, entre ellos hasta auditorías también, los resultados y otras variables. Entonces, control interno ya saca el resultado de la evaluación y se la comunica a cada uno de los jefes de área de dependencia, es decir, de los evaluadores. Aquí está la calificación. Los evaluadores cogen esa calificación y la ingresan al formato F5. A F5 y a F1. Ya vamos a ir explicando cada uno de los formatos. Aquí, ¿qué es de tener en cuenta para cada uno de los evaluadores? Y es que no es pasarle el formato a los servidores públicos para que ellos se califiquen. Porque dígame, ¿quién se va a calificar mal? ¿Quién se va a calificar? Bueno, si uno es totalmente consciente de lo que hizo, pero ¿quién se va a calificar con un 6, con un 7? Entonces, ojo, porque es que la obligación de evaluar es de los evaluadores, no es del evaluado. No es que yo cojo el formato y me califico, no. Ustedes como evaluadores tienen la obligación de evaluar y de custodiar el portafolio de evidencias. ¿Qué es el portafolio de evidencias? Es todas aquellas actividades o todos aquellos resultados que se le va pasando al evaluador. Entonces, el documento, mire, aquí lo tiene. No sé, las diferentes actividades, mire, aquí las tiene. Todo eso lo va guardando y lo va custodiando el evaluador. Es responsabilidad del evaluador tener ese portafolio de evidencias. Claro que el evaluado pues también guarde sus evidencias por si más adelante se nos presenta algún recurso. Pero entonces, el evaluador es el responsable de evaluar y de cargar con el portafolio de evidencias del evaluado. Ojo con esto, evaluadores. Si la comisión de personal da cuenta que no se está cumpliendo o que se está dando el indebido proceso de evaluación de desempeño laboral en algún aspecto en la entidad, tiene la obligación la Comisión de Personal de informar de manera inmediata a la Comisión Nacional del Servicio Civil y allí pues se podrá iniciar con una indagación preliminar. Entonces, ojo con estas obligaciones, tanto evaluadores como evaluados, como comisión de personal, como jefe de oficina de planeación, como el jefe de control interno. Bien, entonces con el acuerdo 565 de 2016 alcanzamos el nivel sobresaliente con 95 o mayor, un puntaje mayor a 95, destacado igual a 80, menor a 95, satisfactorio mayor a 65, menor a 80 y no satisfactorio menor a 65. Recordemos que en el acuerdo 137 habían unos factores para poder ingresar al nivel sobresaliente. Estos factores ya no existen. Con el acuerdo 565 estos factores se eliminaron. Entonces no es necesario ningún factor adicional para poder ingresar al nivel sobresaliente. Simplemente es alcanzar alguna de estas calificaciones, mayor a 95, igual o mayor a 95, frente a sus compromisos y sus competencias para alcanzar al nivel sobresaliente. El seguimiento. Entonces, el seguimiento durante todo el proceso de evaluación de desempeño laboral, el seguimiento tiene que ser trimestral. Ojo, evaluadores. Ya me ha evaluado trimestralmente, venga para acá. ¿Cómo va con sus compromisos? ¿Va bien? ¿Tiene todos los insumos necesarios para que pueda cumplir con sus compromisos, sus competencias? ¿Cómo vamos?
¿Va bien? Perfecto, listo. ¿Va mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No se le están dando los insumos? Listo, entonces dejemos aquí por escrito sus insumos, por lo tanto, eso puede conllevar lo que les indicaba a un ajuste de compromisos. No es que nos bajaron el presupuesto y no he podido cumplir con ese compromiso. Hagamos un ajuste de compromisos. Cuando se detecta que el servidor público con derechos de carrera no, en este seguimiento trimestral no está cumpliendo con sus compromisos, se tiene que realizar un plan de mejoramiento. Entonces, le sugerimos a la Oficina de Talento Humano de la Personería que expida como un acta, un formato tipo acta, en donde cada evaluador pueda dejar por escrito ese seguimiento trimestral, ya sea bueno o ya sea malo. Eso nos ayuda a blindar el proceso de evaluación de desempeño laboral. Entonces, le sugerimos a la Oficina de Talento Humano que haga esa acta y lo puedan descargar en cualquier momento y ahí consignamos todos aquellos factores que puedan estar incidiendo en la evaluación de desempeño. Entonces les indicaba, si no se está cumpliendo con alguno de los compromisos, se tendrá que hacer un plan de mejoramiento. Ojo, porque este seguimiento trimestral y este plan de mejoramiento de darse son obligatorios, pero estos no influyen en la calificación del servidor público. Esto solamente es un seguimiento de avance a los compromisos y a las competencias. ¿Para qué? Para apoyar y para ayudar al servidor público con que cumpla con sus compromisos, ¿sí? Pero esto no nos va a influir en la calificación, ya sea semestral, eventual, definitiva, no. Aquí les indicaba causales de ajuste a los compromisos. Entonces tenemos los cambios en los planes, programas o proyectos, separación del cargo por más de 30 días y traslado o encargo. A nivel general, esto es de lo que nos habla el acuerdo 565 de 2016. Entonces vamos a dar un break de unos 10 minuticos y entramos a ver los formatos, y en cada formato vamos a ver nuevamente factores claves en cada parte del proceso. Gracias. Me gustaría abordarla de una vez ante todo el auditorio para que quede un poco claro para todos. La evaluación por áreas o dependencias, como lo acabamos de ver, es el 10% del total de la evaluación del servidor público con derechos de carrera. Entonces, digamos que se acercaron varios servidores públicos y me preguntaron, bueno, Angie, ¿por qué ese 10%? ¿Podemos seguir con la capacitación? Sí. ¿Por qué ese 10% si en el área de dependencia hay varios provisionales y hay varios contratistas? ¿Y por qué ese 10% está influyendo en mi calificación y a ellos no se les está evaluando? ¿Cierto? Yo creo que es una pregunta que le surge a todo servidor público y es totalmente válida. Resulta ser que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en uso de sus competencias legales, efectivamente expidió el Acuerdo 565 para garantizar el ingreso y la permanencia del servidor público con derechos de carrera. Provisionales. En cuanto a los provisionales, 2 puntos. La Comisión Nacional del Servicio Civil en septiembre del año 2016 expidió un criterio en el que indica que no hay norma que regule, pero tampoco hay norma que prohíba
la evaluación a los provisionales. Por lo tanto, es potestad del nominador realizar esta evaluación a los provisionales. ¿En la personería se está haciendo evaluación a provisionales? Ahí tenemos la evaluación a provisionales. Angie, y los contratistas. Resulta ser que yo, Angie Ruiz, tengo a cargo 10 personas, soy supervisora de 10 personas. ¿Cómo sale un contrato? Pues resulta ser que el contrato surge de la necesidad del servicio del área o dependencia. Ese objeto contractual sale de esa necesidad y las diferentes obligaciones contractuales son coayudando a que esas necesidades del área de dependencia se lleven a cabo. Yo como supervisora le recibo mes a mes una cuenta al contratista. Y yo tengo que verificar, y esa es mi obligación como supervisora, verificar que el contratista esté cumpliendo cabalmente con cada una de sus obligaciones. Y ojo, porque esto es de forma mensual. Si yo como servidora pública competente, comprometida con la administración pública y con la entidad a la que hago parte, estoy firmando porque sí, eso es otra cosa. Pero, ojo que los contratistas, entre comillas, pueden estar siendo evaluados, entre comillas, mediante sus informes de entrega mensuales. Entonces, si se pueden dar cuenta, todos, contratistas, provisionales, servidores públicos con derechos de carrera y servidores públicos en periodo de prueba, tenemos que estar comprometidos con las metas del área o la dependencia. Vamos a pasar a los formatos. Entonces, me excuso, voy a estar desde allá explicando cada uno de los formatos porque voy a manejar el computador. Por favor, muy atentos con el manejo de los formatos, porque cuando se nos da cada una de las situaciones es cuando levantamos la mano y decimos, bueno, ¿y aquí qué podemos hacer? ¿Bien? Bien, entonces los formatos los encontramos en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co. Damos clic en carrera, damos clic en Sistema General de Carrera, damos clic en Nuevo Sistema EDL 2017. ¿Qué nos sale en el marco del Acuerdo 565? Nos salen unos cursos virtuales que invito tanto a evaluadores como a evaluados que los hagan. Es un convenio que tiene la Comisión Nacional de Servicio Civil junto con el SENA. Estos cursos son muy valiosos, entonces ahorita van a abrir nuevamente inscripciones para que los hagan. Tenemos ejemplo y licenciamiento de los formatos, tenemos los acuerdos y tenemos los formatos. Entonces le vamos a dar clic en formatos. ¿Con qué otras herramientas contamos para salir de cualquier duda? Contamos con cartillas, con videos, con un formato de preguntas frecuentes, y contamos con unos Face Live. Esos Face Live los encontramos, ingresamos a Facebook, CNSC, y ahí encontramos la explicación de cada uno de los formatos también, por si tienen alguna duda más adelante. Bien, entonces aquí, con esa ruta que les expliqué, encontramos los formatos de evaluación de desempeño laboral y el formato consolidador. Para efectos del ejercicio,
El formato EDL lo vamos a llamar el formato normal, es el que venimos manejando normalmente, el que vamos a comenzar, con el que vamos a comenzar a concertar los compromisos. El formato consolidador lo expide la Comisión Nacional en el mes de agosto del año pasado, toda vez que para realizar ajuste a compromisos se utiliza el formato consolidador. Ojo, el formato consolidador únicamente se utiliza para ajustar compromisos, no para eventuales. Si tengo que ajustar compromisos, utilizo formato consolidador. Entonces vamos a irnos a utilizar primero el formato normal, que ya tenemos uno abierto. El índice, ¿qué nos indica? Entonces nos indica cada una de las pestañas con las que cuenta el formato. Nos indica información general del servidor público y del evaluador, compromisos laborales y competencias comportamentales, el F2, que es donde yo diligencio toda la información cuando concerto los compromisos, las evidencias, donde voy consignando fecha de ubicación de las evidencias, calificación de las competencias comportamentales, la calificación del área o dependencia, F6 reporte anual u ordinario. Este F6 es el que se imprime y con el que se comunica y se notifica la evaluación que se realiza. F7 plan de mejoramiento. Entonces recordemos que dentro del proceso de evaluación tenemos un seguimiento trimestral y si se tiene que hacer plan de mejoramiento lo hacemos en F7. F8 tenemos eventuales, gracias, para primer semestre, F8 para segundo semestre, eventuales, F9 si se presenta una evaluación extraordinaria, F10 evaluación inferior a un año y F11 si hay una evaluación en periodo de prueba. Aquí abajo, ¿qué también nos explica el índice? El paso a paso. Entonces nos dice, mire, el paso 1 es que diligenciemos la información de los empleados. ¿En dónde? En el formato número 2. Concerte a más tardar el 28 de febrero de cada año los compromisos y competencias. ¿En dónde? En el F2. Acopie durante todo el proceso de evaluación las evidencias. ¿En dónde? En el F3. Este formato, este índice nos va indicando el paso a paso para los formatos. Entonces llega pongámosle el 5 de febrero. Entonces el 5 de febrero nos sentamos a concertar compromisos tanto evaluador como evaluado. Descargamos el formato de la Comisión Nacional y nos vamos de inmediato al F2. Paso número 1, F2, que es donde vamos a concertar los compromisos. Entonces vamos ingresando de qué fecha a qué fecha se va a evaluar. Del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero del 2018. ¿Cuándo se hace esa concertación de compromisos? Mira, aquí me está diciendo que esta concertación se hizo el 25 de febrero de 2017. Aquí me está indicando, dígame cuáles son los datos del evaluado. Es de tener en cuenta que los formatos se llenan en orden. Si yo no los lleno en orden, no me va a dejar saltar a la siguiente celda. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí voy a ingresar cualquier dato, si vieron que eliminé el número de identificación, no me va a dejar. Entonces tiene que ser en orden, primero el número de identificación, después el apellido, segundo apellido, primer nombre. Si yo me adelanto no me va a dejar el formato. Entonces primero consigno los datos del evaluado, luego los datos del evaluador. Si se conforma comisión evaluadora, aquí yo le estoy diciendo que no, si le digo que sí, se habilitan las celdas para comisión evaluadora, para ingresar los datos de las personas que hacen parte de la comisión evaluadora. Digámosle que en este caso no existe comisión evaluadora. ¿Qué me pregunta? ¿Hay una concertación o hay un ajuste de compromisos? Estamos en concertación de compromisos, le coloco una X. Bien, entonces comenzamos con los compromisos. Aquí le vamos a colocar a qué meta está apuntando cada uno de los compromisos. Recordemos que son mínimo 3, máximo 5 compromisos. Entonces colocamos cada uno de los compromisos y a qué meta es a la que
Apunta. Cada uno de los compromisos debe llevar un peso porcentual. El total de cada semestre tiene que ser de 100%. Si yo no le coloco el 100%, me va a arrojar un error a todos los compromisos. O si yo le coloco por acá 70, me estoy pasando, también me está diciendo que error. Tiene que ser 100% por cada uno de los semestres. Semestre 1 100%, semestre 2 100%. Angie, ¿puede variar el peso porcentual de cada uno de los compromisos en cada uno de los semestres? Sí. Puede ser un peso porcentual el primer semestre, el segundo semestre otro peso porcentual. Entonces recordemos que máximo el 28 de febrero podemos concertar estos compromisos. Vamos a fijar las competencias. Entonces las competencias, recordemos que están en el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Evaluado, son 4 competencias. Pueden ser 2 comunes, 2 por nivel jerárquico, 4 comunes o 4 por nivel jerárquico, no importa el orden. Entonces aquí el formato me deja seleccionar cualquiera de las competencias que existen por nivel jerárquico conforme al decreto 1083 de 2015. Entonces si yo ahí le coloco la competencia, me dice la definición de la competencia y me dice cada una de las conductas asociadas. Recordemos que para las evidencias de las conductas asociadas no tiene que ser para todas las conductas asociadas, ahí tenemos 6 conductas asociadas, pero las evidencias no tienen que ser para las 6 conductas asociadas, puede ser para una, puede ser para 2. Lo importante es que estén debidamente relacionadas con los compromisos que concertamos. Finalizamos el proceso de concertación e imprimimos el formato, lo firmamos. Vamos a F3. Cuando estamos llenando F2, es necesario que a la par llenemos F3. F3 dice evidencias. En ese F3 vamos colocando para cada uno de los compromisos y para cada una de las competencias, entonces aquí me las va trayendo. Compromiso 5, cada uno de los compromisos o competencia me los va trayendo acá. Para cada uno yo voy a colocar, por ejemplo este compromiso 2, aquí al frente yo voy a colocar qué es lo que me tiene que entregar el servidor público para que se cumpla ese compromiso. Ojo con esto nos ayuda a blindar el proceso. Por favor, coloquemos el compromiso muy concreto y las evidencias que sean concretas. No coloquemos compromisos volados, el ejemplo que les daba de velar porque las metas del área se cumplan. ¿Cómo va a hacer una sola persona para que se cumplan? Ahora, podemos tener compromisos en los den atención al ciudadano que sean por demanda. Es decir, contestar las 100 llamadas que llegan en el semestre. ¿Y yo cómo sé que son 100 llamadas? No, contestar el 100% de las llamadas que llegan en el semestre. Tutelas en el área de jurídica. Responder las 100 tutelas que llegan, ¿yo cómo sé que son 100 en el semestre? Responder el 100%. Entonces, ojo con cada uno de los compromisos que vamos concertando. Bien, vamos aquí llenando este portafolio de evidencias a la par que llenamos el F2. Cuando concertamos compromisos, F2, ¿qué celdas llenamos de evidencias? Llenamos la primera, el formato me deja seleccionarla, automáticamente el formato me dice, mire, es del compromiso 2, y llenamos esa descripción de la evidencia. Mire, eso es lo que tiene que entregar el servidor público. Ahora, cuando estamos en todo el proceso de evaluación, es decir, del 1 de febrero al 31 de julio y del 1 de agosto al 31 de enero, vamos llenando estas otras casillas. Ubicación de la evidencia, ¿dónde está? ¿Se entregó en físico o hay entidades que manejan sus bases internas o por Actidocument o gestión documental se encuentra en tal parte con tal número o se envió a correo electrónico tal día? Aunque es responsabilidad, y lo repito, de los evaluadores cargar con su portafolio de evidencias, el evaluado también debe guardar sus evidencias por si más adelante se nos presenta algún evento.
Ubicación de la evidencia, fecha de inclusión de la evidencia y observaciones si se tienen. Estas tres casillas, ubicación de la evidencia, fecha de inclusión de la evidencia y observaciones si se tienen, se va diligenciando a medida que el evaluado le va entregando cada una de las evidencias al servidor público. En una capacitación que tuvimos la semana pasada hicieron una pregunta: Angie, ¿y si yo quise elaborar un documento que consolidara un sistema propio que le ayudara a la entidad? ¿Eso no puede ser tenido en cuenta en mis compromisos? Sí. Los terceros que no hagan parte del proceso de evaluación de desempeño pueden aportar evidencias para el proceso de evaluación del servidor público. Entonces le entrega a su evaluador esa evidencia, esa tercera evidencia, y lo puede ingresar aquí en el portafolio de evidencias. Entonces, resumimos: F2 y F3 en la concertación de compromisos que se tiene que dar hasta el 28 de febrero, y F3 se va llenando a medida que se va dando todo el proceso de evaluación. Seguimiento trimestral. Pues bien lo dice su nombre, se tiene que hacer un seguimiento cada 3 meses. Le sugerimos al área de talento humano que expida un formato tipo acta donde quede evidenciado ese seguimiento trimestral. ¿Por qué? Resulta ser que hoy en día nos encontramos con servidores públicos que dicen: no estoy de acuerdo con esa calificación y tengo todas las justificaciones del mundo. Cuando nosotros procedemos como Comisión Nacional de Servicio Civil a hacer una indagación preliminar, les decimos: bueno, ¿hicieron seguimiento trimestral? Si el acuerdo dice que hagan un seguimiento trimestral y si no estaba cumpliendo, ¿se hizo plan de mejoramiento? Pero ojo, porque este seguimiento trimestral y este plan de mejoramiento, aunque es obligación del evaluador hacerlo, ustedes como evaluados también pueden levantar la mano y exigir ese seguimiento. ¿Por qué? Porque es que son aspectos que pueden estar perjudicando mi evaluación. Entonces, ojo con el seguimiento trimestral. Plan de mejoramiento. Si existe plan de mejoramiento, este plan de mejoramiento se lleva a cabo cuando alguno de los compromisos no se están llevando a cabo. Entonces, nos vamos al F7 y hacemos un plan de mejoramiento. ¿Cuáles son los aspectos de corregir? ¿Cuál es la acción de mejoramiento? ¿Cuál es el compromiso que se está afectando dentro del proceso de evaluación? Vamos a dividir en 2 ejercicios. El primero va a ser una calificación, primer ejercicio, va a ser una calificación normal. Normal. No pasó nada con el servidor público que llevara una evaluación eventual. Es decir, nunca hubo cambio de evaluador, nunca hubo un cambio a compromisos, nunca hubo una suspensión, nunca hubo nada de eso. Entonces vamos a hacer ese primer ejercicio con una evaluación normal, del 1 de febrero al 31 de julio. La evaluación semestral se tiene que realizar 15 días hábiles siguientes al vencimiento del periodo. Es decir, los 15 días hábiles de agosto se evalúa el primer semestre y los 15 días hábiles de febrero, primeros días hábiles de febrero, se evalúa el segundo semestre y la definitiva. Entonces, cuando llega por allá 1 de agosto, voy a hacer la evaluación, pero tengo plazo los 15 primeros días hábiles para hacer la evaluación. Entonces, el evaluador evalúa aquí, dice, primera parcial semestral. El primer semestre, ¿dónde lo evaluamos? Si no pasó ninguna situación que me llevara al ajuste a compromisos o a una eventual por cambio de evaluador. Aquí automáticamente el formato me trajo en F1 es donde califico, ojo, me trajo automáticamente los compromisos y las metas. Lo traslado de aquí de F2 a F1. Yo empiezo a calificar cada uno de los compromisos, entonces le voy a dar la calificación.
Total días laborados de cada evaluación semestral. Para efectos de los formatos, se evalúan 180 días por semestre, un total de 360 días. Al respecto es de tener en cuenta que para efectos de los formatos, todos los meses van a ser evaluados como mes nómina, es decir, 30 días. Si un mes tiene 31 días, se evalúa como 30 días. Si tiene 28 días, se evalúa como 30 días. Como aquí no tuve ninguna situación que me llevara a una evaluación eventual y surgió normal el semestre, según lo que les acabo de decir, ¿ese semestre cuántos días tiene? Entonces aquí yo coloco 180 días. Ojo, porque es que si yo aquí no coloco el número de días, no me va a dar calificación. Así yo leo las fechas aquí arriba, que son importantes, estas fechas de acá. Si yo no leo ese número de días, no me va, ese número de días es el que me calcula la calificación. Entonces aquí fue normal, le coloqué 180 días. Aquí yo califiqué que los compromisos en F1, ¿qué me falta calificar? Las competencias. Entonces, repito, en este ejercicio no hay ninguna situación extraordinaria. Me voy a calificar las competencias en F4. Entonces voy, aquí ya el formato también me trajo cada una de las competencias y voy y evalúo cada una de las competencias. Me voy a devolver a F1. Aquí ya tengo calificado que mis compromisos, aquí están, 97.20, y mis competencias, aquí las tengo, se ve reflejado acá. Al final vamos con preguntas. Al final de este ejercicio vamos con preguntas y después del otro ejercicio vamos con las otras. Bien, ahora vamos, ya calificamos competencias y compromisos. La evaluación por áreas o dependencias solamente se coloca en la calificación definitiva. Esta es semestral. Por lo tanto, la evaluación por áreas o dependencias no influye en esta semestral, sino en la definitiva, en la que se hace al 31 de enero. Me voy para F6 y por medio de F6, es por medio del formato que yo comunico esa calificación. Yo como evaluador comunico esa calificación. Ojo, ¿cuáles fueron los formatos que utilicé y que tengo que imprimir? F1 para esa calificación semestral, F1 que fue donde califiqué, F3 que es el que me ha consignado todas las evidencias, F4 que fue donde califiqué las competencias comportamentales y F6 que es por medio del cual yo voy a comunicar la calificación. ¿Qué me está diciendo este F6? Fecha de comunicación. Vea, le estoy comunicando el 5 de agosto que en su primer semestre laboró 180 días, sus compromisos se calificaron sobre 97.20 y sus competencias sobre 9. Firma evaluado, firma jefe inmediato y si hay comisión evaluadora, firma. Se imprime. Esa es la evaluación del primer semestre. Ahora vamos a una evaluación del segundo semestre sin que haya surgido alguna situación que me haya llevado a una eventual. Entonces pasa normal ese semestre y aquí hago el mismo ejercicio. Entonces me voy a segunda parcial semestral, califico. ¿Sobre cuántos días? ¿Dónde califico las competencias comportamentales? En F4. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna situación, todo surgió normal, entonces aquí califico. Normal las competencias, las califico conforme a las evidencias que fue entregando el evaluado. Me voy para F1.
Resulta ser que ahí ya tengo la evaluación de los 2 semestres, pero no porque tenga la evaluación de los 2 semestres tengo la definitiva, porque la definitiva es cuando tengo la evaluación por áreas o dependencias, ¿cierto? Entonces, control interno le dijo al evaluador, mire, la calificación, como estamos en la personería, fue sobre 10. Entonces, vamos aquí a colocar un área de la personería jurídica. ¿Cuánto sacó? 10. Aquí es de precisar algo, que si sacó 98 es 9,8. Si sacó 80, 8.0. Si sacó 100, saca 10 en los formatos. Entonces aquí sacó 100 y lo colocamos 10 sobre los formatos, colocamos observaciones y las hay. Esta calificación la colocamos aquí en términos informativos. Pero en F1 la colocamos aquí, en donde dice calificación de la evaluación por áreas o dependencias, la colocamos en esta casilla. Aquí ya tenemos la calificación definitiva. F6 nuevamente. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, vea. Su evaluación del primer semestre fue esta y eso fue lo que sacó. Su evaluación del segundo semestre fue esta y eso fue lo que sacó. Más su calificación por áreas o dependencias, sacó 97.40 y lo ubica en el nivel sobresaliente. Fecha de notificación. Se firma y se imprime. Ojo con lo que voy a decir. La evaluación semestral contra evaluación. No hay recursos contra evaluación semestral ni contra evaluación parcial eventual. No hay recursos. Solamente contra calificación definitiva hay recursos. Angie, yo no estoy de acuerdo con la calificación del primer semestre. Guarde sus evidencias y en los recursos contra la calificación definitiva, que es la que se notifica, ahí puede presentar sus recursos para que le suba la calificación. Es más probable que le suba a que le baje. Entonces, por eso allí me dice fecha de comunicación, porque la parcial eventual y porque la semestral se comunica, no se notifica. La única que se notifica es la definitiva cuando ya tengo evaluación por áreas o dependencias y la de los 2 semestres. Este es un ejemplo sin que se me haya presentado ninguna situación. ¿Qué tengo que imprimir? F1, F3, que es donde están las evidencias, ojo con esas evidencias. F4, que fue donde califiqué las competencias. F6. F6 es por medio de la cual me notifican y me comunican las calificaciones. Bien, este es un primer ejemplo, recuerdo, no pasó nada acá, todo fue normal, no hubo cambio de evaluador, nada. Vamos con el segundo ejercicio. Resulta ser que el acuerdo 565 de 2016 me indica que se puede realizar evaluación parcial eventual. ¿En cuáles casos? Cuando hay cambio de evaluador, cuando hay una separación del cargo por más de 30 días, cuando hay un encargo o una separación, se va del empleo, hay un traslado, comisión. ¿Esto qué incluye? Esa separación mayor a 30 días, ¿qué me incluye? Vacaciones, pero vacaciones cuando tomé 2 o 3 periodos. Incapacidad, cuando se fue por más de 30 días el evaluado. Esto con el fin de que no se vea perjudicada la calificación del evaluado, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio si hubo cambio de evaluador. Resulta ser que la calificación comienza desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, normal, y la otra del 1 de agosto al 31 de enero. Ojo con esas fechas. Aquí ya ajusté los compromisos, esto fue normal al 28 de febrero, ajusté los compromisos, ajusté las competencias, todo fue normal en F2.
Y resulta ser que hubo un cambio de evaluador por allá el 25 de febrero. ¿Puedo hacer ajuste a compromisos? No, porque no ha pasado más de 30 días. Siempre esas evaluaciones eventuales surgen cuando ha pasado más de 30 días después de la última evaluación. Entonces, mi periodo comenzó el 1 de febrero. Me hicieron el cambio de evaluador el 25 de febrero. Ahí no hay una evaluación eventual. Esos 25 días los cubre la siguiente persona que entra, el siguiente evaluador. ¿Con base en qué? Al portafolio de evidencias. Este primer evaluador le hace entrega del portafolio de evidencias al evaluador que llega. Por eso es tan importante la custodia de ese portafolio de evidencias. Hubo cambio de evaluador el 10 de marzo. ¿Se puede hacer un eventual? Se puede hacer un eventual. ¿Cuántos días tenemos del 1 de febrero al 10 de marzo? Nómina, 40. Días nómina, ¿no? Porque es para efectos de los formatos. Entonces tenemos 30 días de febrero y 10 días de marzo. Tenemos 40 días. Los formatos me da dos pestañas. Me dice eventual si hay eventuales en el primer semestre y eventual si hay eventuales en el segundo semestre. ¿Esta eventual dónde se produce? Primer semestre, porque fue del 1 de febrero al 10 de marzo. Entonces aquí yo ¿qué le coloco? La causal. ¿Dónde entro a calificar? En F8 del primer semestre. La causal, ¿por qué fue? Por cambio de evaluador. ¿De cuándo a cuándo surge esa evaluación? Al 10 de marzo, ¿cierto? Dijimos que ¿cuántos días habían ahí? Los números de días los colocamos aquí en esta casilla, 46, 40 días. Y empezamos a calificar cada uno de los compromisos. Resulta ser que comenzando la capacitación les indicaba, o les he hecho énfasis, que esos compromisos tienen que ser concretos. ¿Qué pasa si llegó el de marzo, se tiene que calificar esta persona y resulta ser que el compromiso decía presentar un documento, bueno, que consolide la jurisprudencia de la personería? ¿Qué calificación se le tiene que colocar a esa persona? ¿Cuánto? ¿Cero? ¿Cero? ¿100? Resulta ser que por eso les digo que seamos muy concretos. Para efectos de los formatos no colocamos fechas. Si no colocamos fechas, lo calificamos sobre 100. Porque es que no se tiene que ver perjudicada la calificación del servidor público si no fuimos concretos en los compromisos. Otra cosa es que yo coloque en el compromiso se debía entregar el 20% el 5 de marzo. No lo entregó. Cero. Porque la calificación fue el 10 de marzo. Y porque yo dejé establecido que se tenía que entregar un 20% o un 50% tal fecha. O se va calificando conforme lo que haya entregado. ¿Bien? ¿Por qué cero no? Porque no se puede ver perjudicada la calificación del servidor si hay un vacío dentro de los compromisos concertados. Entonces, supongamos que este servidor tenía que presentar ese compromiso el 5 de marzo y presentó solo una parte, entonces pongámosle 80. Este segundo compromiso vamos calificando y vamos calificando. Ya calificamos los compromisos al 10 de marzo. Vamos a calificar las competencias. Entonces calificamos cada una de las competencias.
Aquí, ojo evaluadores y ojo evaluados. Si bajo este criterio se calificó sobre 100 al servidor público el 10 de marzo, se tiene que dejar constancia que se califica sobre 100. Sin embargo, no se ha presentado la evidencia de ese producto. Para efectos de los formatos se calificó sobre 100, pero queda pendiente la evidencia de ese producto. Ojo, dejen la constancia. ¿Bien? Resulta ser que eso pasó el 10 de marzo. Ahora, el 20 de junio, hubo otro cambio de evaluador. ¿De cuándo a cuándo tengo que calificar a esta persona si tuvo otro cambio de evaluador el 20 de junio? Del 11 de marzo al 20 de junio. ¿Cuántos días tengo del 11 de marzo al 20 de junio? Mayo, 30, 60, 80, 100, ¿cierto? Son días nómina, ¿no? Entonces, del 11 de marzo al 20 de junio, ¿cuántos tengo? 100. ¿Cuál fue la causal? Cambio de evaluador. Califico las competencias aquí al frente. Me falta un periodo desde el 21 de junio al 31 de julio para completar la semestral. Y resulta ser que en ese periodo no se dio ni cambio de evaluador, ni un ajuste de compromisos, todo pasó normal, pero yo ya necesito evaluar ese semestre, terminar de evaluarlo. Entonces, ¿qué opción yo cojo aquí? Lapso, aquí me sale una opción que dice lapso entre la última evaluación y el final del periodo. Lo califico de cuándo a cuándo, del 21 de junio del 2017 al 31 de julio del 2017. 40 días. Aquí, ¿qué me está diciendo el formato? Entonces aquí calificamos. ¿Qué me dice acá el formato? Me dice que son 180 días del semestre, los cuales incluye estas evaluaciones eventuales. Aquí nos faltó evaluar las competencias. Y ya sale esa evaluación semestral. Esta evaluación eventual se ve reflejada ¿en dónde? En F1 y en F6. Angie, ¿dónde? F1 se ve reflejado aquí, dice resultado de eventuales primer semestre. Me dice aquí la de las competencias, aquí la de los compromisos. Y en F6, cuando yo ya voy a comunicar, 180 días sacó esto sobre compromisos y esto sobre competencias. Eso pasa en este primer semestre, firma evaluado, firma evaluador. Cuando tenemos eventuales, ¿qué tenemos que imprimir? Ojo, cuando tenemos estas eventuales, ¿qué tenemos que imprimir? F8, F6, F3 y F1. Cuando tenemos eventuales, el F8 es muy importante en las eventuales. ¿Bien? Ahora vamos a calificar el segundo semestre. Resulta ser que en el segundo semestre, para efectos de este ejercicio, no hubo ninguna situación. No hubo ninguna situación que me llevara a un eventual, es decir, que utilizar el F8. Entonces voy a F1, si no tuve ninguna situación, califico en F1. Si tuve alguna situación que me llevara a un eventual, califico en F8.
pero del segundo semestre. Es la misma dinámica, calificamos compromisos y calificamos competencias. Para efectos de este ejercicio, no pasó nada en segundo semestre. ¿Dónde califico en F1? Califico al servidor. ¿Cuántos días? 180 días. Y aquí la evaluación por áreas o dependencias ya para segundo semestre sacar la definitiva, pongámosle 9.5. Ahí ya está la calificación para tener en cuenta las eventuales. ¿Qué hora es? Bien. Sabemos que son un poco dispendiosos los formatos, son un poco… Entonces es tengamos aquí en cuenta algo. A medida que va pasando cada una de las situaciones, es que nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Porque puede que comenzando ahorita el proceso de evaluación, puede que todo quede muy claro o puede que nada quede muy claro. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de calificar, es cuando yo digo, bueno, y aquí tuve un cambio de evaluador, ¿cómo es que se hacía eso? Bueno, y aquí, ¿qué hago? Aquí hago ajuste a compromisos, ya vamos a ajuste a compromisos. Pero entonces es a medida que se nos va presentando cada una de las situaciones. Para ello nosotros como Comisión Nacional estamos prestos a, por medio pues, de divulgación, capacitaciones y los videos que les indico que están en Facebook, que también explican el paso a paso de los formatos. Y les voy a dejar 2 correos de las personas que hacen parte del equipo de evaluación de desempeño por si se les presenta alguna situación particular y qué deben hacer en ese momento. Bien, finalizando la jornada les dejo los 2 correitos, encargadas de la Personería de Bogotá. Ahora, es necesario que Talento Humano desde ya, si aquí nos acompaña Talento Humano, expida una circular interna en donde indique cuáles son los formatos necesarios en cada una de las situaciones y cuáles son los formatos. Nosotros como Comisión Nacional decimos que unos formatos, pero que puede que Talento Humano para efectos de estudiar encargos o plan de incentivos necesite formatos adicionales. Entonces es potestad de Talento Humano, entonces les recomendamos que expida una circular indicando cuáles formatos son los que va a necesitar. Vamos con un tercer y último ejemplo, ajuste a compromisos. Les decía que existe algo que se llama formato consolidador. Y ese formato consolidador se utiliza únicamente cuando hay ajuste a compromisos. Es decir, que cuando hay ajuste a compromisos, yo salto de inmediato a este formato consolidador. No sigo evaluando en el formato normal, en el que venía evaluando. Ajuste a compromisos de inmediato al formato consolidador. Recordemos cuándo se nos da el ajuste a los compromisos. Se nos da cuando hay separación del cargo por más de 30 días. Se nos da cuando, ojo porque cuando hay cambio de evaluador no hay ajuste a compromisos. No. El que se va es el evaluador, pero yo me quedo con mis mismos compromisos. ¿Listo? Cuando hay un ajuste a las metas del área o la dependencia, ahí hay un ajuste a compromisos, o cuando hay traslado o encargo, ahí hay un ajuste a compromisos. Entonces, solamente se utiliza el formato consolidador cuando tengo ajuste a los compromisos. ¿Cómo utilizamos este formato consolidador? Resulta ser que para el primer semestre, mi primer semestre fue normal para efectos de este ejercicio. El primer semestre fue normal, entonces aquí ya ajusté los compromisos. El primer semestre fue normal, no pasó nada, me calificaron en F1, normal, los 180 días normal, y me calificaron las competencias. Me calificaron, me comunicaron la calificación, todo pasó normal. Pero resulta ser que pues tuve
un accidente y me incapacitaron. Me incapacitaron del 5 de septiembre al 31 de octubre. Ahí tengo más de 30 días. Entonces, procede el ajuste a los compromisos. Sí, procede el ajuste a los compromisos, porque tuve una separación del cargo por más de 30 días. Esto pasa también mucho con las licencias de maternidad, cuando una persona se va a otra entidad por periodo de prueba. Descargo el formato consolidador. Lleno aquí todos los datos normal, tanto de evaluado como de evaluador. Aquí en consolidador. Y aquí indico con cuáles compromisos era con los que venía desde el 1 de febrero. Indico los mismos compromisos. ¿Por qué? ¿Cuándo fue que yo tuve el accidente? Bueno, ¿cuándo fue que me fui del cargo? 5 de septiembre. Pero yo ya venía con unos compromisos de primer semestre, ¿cierto? Por lo tanto, con base en esos compromisos me tienen que calificar del 1 de agosto al 5 de septiembre. ¿Cuántos días hay del 1 de agosto al 5 de septiembre? 35 días. 30 de agosto y 5 de septiembre. ¿Qué hacemos aquí? Pasamos los mismos compromisos con los mismos porcentajes del segundo semestre. Los pasamos aquí, los que concerté por allá el 28 de febrero a 28 de febrero. ¿Qué porcentajes coloco acá? Aquí cuando yo concerté los compromisos, yo le di unos porcentajes a segundo semestre. Coloco esos porcentajes porque estoy evaluando días del segundo semestre. Coloco 30, 10, 60. Paso estos mismos compromisos con el mismo peso porcentual. 30, 10, 60. Aquí califico. Entonces, ¿por qué voy a calificar? Porque hay una separación del cargo por más de 30 días. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Califico acá, del 1 de agosto, que es el segundo semestre, ¿a cuándo fue que estuve en el empleo? Al 5 de septiembre. 5 de septiembre fue que ocurrió la situación. 5 de septiembre del 2017. Califico esos compromisos. Hago un eventual normal y paso las competencias, las 4 competencias que yo tenía desde febrero, paso las competencias, las 4 mismas competencias. Y califico cada una de las 4 competencias. Cuando vuelvo el 31 de octubre, aquí ya me calificaron, ¿cuántos días fueron? 35. Eso fue el 5 de septiembre. Cuando vuelve el 31 de octubre o el 30 de octubre, ya me tienen que hacer el ajuste a compromisos. ¿Por qué? Porque puede que en esos más de 30 días que yo estuve separada del cargo, no pueda cumplir con esos compromisos que había pactado. Entonces, aquí mismo hago el ajuste a los compromisos. Entonces, aquí incluyo aquí abajo, aquí mismo, los nuevos compromisos. Del compromiso. Pues, entonces recordemos que son mínimo 3, máximo 5 y tienen que sumar también el 100%. Estos me tienen que sumar el 100%, entonces colocámosle 20, 40 y 40. Si se dan cuenta, aquí estos me sumaban el 100% y estos otros me sumaban el 100%.
Estos son los nuevos compromisos con los cuales me van a calificar a partir de ¿cuándo? Del 1 de noviembre, porque volví el 30 de octubre. Entonces me van a calificar a partir del 1 de noviembre los nuevos compromisos. ¿Qué opción le doy ahí si es del 1 de noviembre al 31 de enero? Lapso entre la última evaluación. Le digo aquí, mire, es del 1 de noviembre de 2017 al 31 de enero del 2017. Perdón, 18. ¿Dónde califico? Califico justamente al frente, es decir, aquí. Aquí califico justamente al frente. Si hay nuevos compromisos, si existe otra situación durante el semestre, los coloco aquí y ese periodo lo califico justamente al frente. Me va quedando en escalera la calificación. ¿Cuántos días tenemos del 1 de noviembre al 31 de enero? 90 días. Entonces aquí coloco esos 90 días a 31 de enero, califico. También tuve que haber, cuando concerté estos nuevos compromisos de acá, también tuve que haber fijado las competencias, las 4 nuevas competencias a evaluar. Y califico también justamente al frente, aquí, cada una de las competencias. Hasta aquí ya tenemos los 2 semestres, la calificación de los 2 semestres. ¿Dónde se consolida la calificación en caso de ajuste a compromisos? Se consolida la calificación en F1 de este formato consolidador. ¿Ustedes recuerdan que el primer semestre no pasó nada y yo califiqué en el otro formato? Califiqué aquí en este formato. ¿Y aquí qué me dice? Que fue 92 de compromisos y 10 de competencias. Aquí 92 de compromisos, 10 de competencias. Me voy al consolidador y coloco, mire, para primer semestre fue 92 de compromisos, 10 de competencias. Para el segundo semestre, como califiqué en este mismo formato que fue en el consolidador, aquí me está diciendo, mire, de compromisos fue 87.72 y de competencias 9.50. 87.72, lo coloco acá del segundo semestre. Y de competencias dijimos 9.50, 9.50. La coloco acá. Como en el primer semestre no pasó nada, fueron sobre 180 días. En el segundo semestre fueron 125 días efectivamente elaborados. Entonces colocamos en F1 aquí 125 días efectivamente elaborados. Vamos a ingresar la calificación por áreas o dependencias, pongámosle 85, 8.5 y ahí está la calificación del servidor público. ¿Qué imprimimos aquí? Imprimimos F1, consolidador y F6. Aquí es donde me aparecen todas las calificaciones consolidadas. Entonces, se lo repito, digamos que como estamos comenzando hasta ahora con el manejo de los formatos para la personería, a medida que se va presentando cada una de las situaciones, nos va a ir surgiendo las preguntas. Las otras entidades que nos acompañan, tal vez ya tenga un poco más el manejo de los formatos y las preguntas iban enfocadas al formato consolidador, que es en lo que se ha centrado las últimas capacitaciones. De todas formas, vamos a procurar, antes de iniciar el otro periodo de evaluación, es decir, por ahí en julio, agosto, capacitar nuevamente en formatos para que les quede un poco más claro y tengan un poco más fresco el tema. Y lo mismo en enero, es lo que hacemos con todas las entidades, para que les quede un poco más fresco el tema apenas van a evaluar. Cualquier inquietud, queja, petición, reclamo, pueden escribir al correo electrónico ruiz, RUIZ,
cnsc.gov.co. CNSC, Comisión Nacional Servicio Civil.gov.co. Les recuerdo, las obligaciones de los evaluadores las encontramos en el acuerdo. Ojo con esas obligaciones, evaluadores. Ojo con sus obligaciones, control interno. Ojo con sus obligaciones, planeación. Ojo con sus obligaciones, evaluados. Ustedes como evaluados son un sujeto activo. Y que si no hubo concertación de compromisos, si no hubo evaluación, ustedes tienen la opción de levantar la mano y decir, un momento, mis derechos, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Ojo con comisiones de personal. La comisión de personal tiene la obligación de velar porque el proceso de evaluación de desempeño se haga en debida forma. Y la Oficina de Talento Humano tiene la obligación de capacitar y de divulgar las normas en materia de evaluación de desempeño. Espero que nos volvamos a ver en un próximo escenario. Sé que con preguntas un poco más frescas sobre los formatos. Que tengan un buen día. Cualquier inquietud las voy a estar aquí a atender. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Se nos escaparon las preguntas, qué pena, claro que sí. Esta primera evaluación se hace con estos formatos. Sí. Adicionales ya no hay, factores adicionales no hay, solamente era con el 137. 565 no hay adicionales.